y con todo gusto para poderles aportar. Bueno, ¿qué es una cadena de suministro? Tenemos varias definiciones, pero lo importante es que es una transferencia de bienes y servicios, información y recursos financieros entre una empresa, sus proveedores y sus clientes, ¿no? ¿Qué tanto podamos nosotros generar valor en una empresa en estos procesos de transferencia mencionados? Es lo importante. Entonces, según la definición de McKinsey, esta consultora, ¿no? Es una relación desde el proveedor de mi proveedor, mi empresa productiva, un centro de distribución, un cliente y el cliente de mi cliente. Como veremos según la metodología SCORE, que es el marco de referencia para cadena de suministro, de los cuales soy certificado en SCORE. Una cadena de suministro está principalmente en nuestra organización, ¿no? Esta que está acá, que tiene un proceso de planificación, un proceso de compra, fabricación y entrega. Y a su vez, de su cliente puede recibir productos y puede devolver productos a su proveedor, ¿no? A su vez tiene reglas para poder gestionar su propia cadena de suministro. A su vez, el proveedor tiene un ciclo similar. Tiene un proceso de planeamiento, un proceso de compra, fabricación, entrega, y a su vez recibe los productos que le vendió a nuestra empresa y a su vez devuelve a sus proveedores, ¿no? De la misma manera, los clientes tienen un ciclo similar de planeamiento, compra, fabricación, entrega y devolución. Entonces, todo este amplio espectro es un proceso, un macro proceso integrado de planificación, compra, fabricación, entrega y devolución, y habilitación, que son todos lo que regula la gestión de esta cadena de suministro. Este es el modelo SCORE, como le dije, es el Supply Chain Organization Reference de APIX. ¿Ok? ¿Qué retos enfrentan las cadenas de suministro, ¿no? ¿Qué retos van a enfrentar ustedes como profesionales? Van a tener que lidiar con cadenas cada vez más grandes y complejas, un abastecimiento y distribución global, un mayor enfoque en valor agregado que en ahorro de costos, regulaciones y restricciones gubernamentales, un aumento de una conciencia verde que está muy fuerte en el mundo desde hace muchos años, acuerdos multinacionales y binacionales, cadenas muy magras, o sea, muy ligeras, muy vulnerables a crisis, y una continua y rápida introducción de nuevos productos. ¿Qué pasó? En este entorno actual de pandemia, pues nadie estuvo preparado, ¿no? Tenemos desde la parte de producción y supply, plantas que se detuvieron, ¿no? En la parte de transportación y logística, tanto marítima, aérea como ferroviaria o de camiones, al bajar la producción de las plantas, pues muchos de estos transportes se quedaron varados, muchos vuelos no podían salir porque los países no les permitían, y lo mismo, también en la parte de camiones teníamos problemas de cuarentena de los consultores, ¿no? Y del lado de la demanda, que teníamos que las ventas se empezaron a retraer, ¿no? ¿Qué esperamos en el corto plazo? ¿Qué está sucediendo en el lado de la demanda? Pues está habiendo efecto látigo porque los inventarios se están golpeando muchísimo, ¿no? Porque todos los hábitos de compra y hábitos de consumo han cambiado producto de la pandemia en todo el mundo. ¿Cómo se ve que va a ser el racional de recuperación? Pues tenemos aquí varios sectores, ¿no? Tenemos la parte de alimentación, que es la que más se ha mantenido sobre la línea normal de demanda, en que tuvimos un primera etapa de aislamiento de restricciones, un segundo un proceso de estabilización, en el que tal vez nos encontramos ahora y hay un proceso de recuperación. Entonces vemos que, por ejemplo, en todo lo que es retail, el retail cae con la pandemia, y tal vez por esta época está empezando a recuperarse lentamente. En restaurantes y ocio vimos que hubo una caída terrible, hubo más la tendencia a domicilio, con lo cual se ha recuperado un poco, y esperamos en los siguientes meses ya llegar a una sensación higiénica progresiva. En lo que corresponde a viajes, pues igual también se desploman los viajes, esperándose hacia el próximo año, inicio del próximo año ya, una recuperación en todo esto que vemos en las cadenas de suministro actuales. ¿Cuáles son los rankings de los líderes globales en gestión de cadena de suministro?
Pues vemos aquí que tenemos a 5 empresas que lideran globalmente esto, ¿no? Está Amazon, Apple, McDonald's, Procter & Gamble y Unilever, que digamos ya están llamados por Gartner, la consultora especialista en estos temas, que tienen por lo menos entre 9 y 10 años entre los 5 primeros cadenas de suministro. Entonces, estas son las top globales. Dentro del ranking de este año, ¿no? Los 25 top para el 2020, se encuentra, bueno, Cisco, Colgate, Johnson & Johnson, Schneider, lo que ven acá. Los más conocidos, bueno, Nestlé, PepsiCo, Alibaba, interesante, ¿no? Y lo interesante es que cómo ranguean estas compañías, bueno, están entre la rotación de activos, la rotación de inventarios, el crecimiento anual de ventas, ¿no? Entonces, como ven, por ejemplo, compañías como Alibaba tienen un retorno sobre activos muy interesante, superior al 100%, y una alta rotación de inventarios, ¿no? Entonces, esto es un poquito para que sepamos quién es quién en el mundo de las cadenas de suministro. ¿Qué pasa en el mundo de las cadenas de suministro globales, ¿no? Unilever, que hemos visto que es uno de los top, de los masters, sienten que la agilidad de la cadena de suministro golpea el forecast, ¿no? El pronóstico. Y por otro lado, Coca-Cola, Mondelez, ¿no? Están recortando ese caos para poder atender en este entorno tan volátil, ¿no? Entonces, como les mencioné hace un momento, los hábitos de compra y consumo están cambiando, son muy volátiles. Es un entorno VUCA, como le llaman, volátil, incierto. Hay desempleo, actos inseguros, cambian procesos y protocolos muy rápido. ¿Qué dicen a esto los CEOs de las empresas globales, ¿no? Lo que dicen algunos profesores y CEOs dicen que cada vez que adicionemos SKUs, los tiempos de respuesta, inventarios y la performance de la cadena se afecta adversamente. Y por otro lado, se pone mayor énfasis en la agilidad de la cadena. Esto es la capacidad de reacción de una cadena de suministro de una empresa sobre la planificación, recortando los ciclos de planeamiento. O sea, los ciclos de planeamiento que anteriormente podían ser de 12 o 13 semanas, se están recortando, como dice aquí, a 4, e incluso los planeamientos semanales se están convirtiendo en planeamientos diarios prácticamente por la pandemia. Entonces, acá, por ejemplo, anuncian algo que es digno de atención, que es incluso los programas de inteligencia artificial no aplicarían, dicen algunos. Por otro lado, Procter & Gamble, que es otro de los monstruos globales, igual recortan SKUs para poder lograr que la demanda fluya, ¿no? En Coca-Cola, igual, también una declaración interesante, dice, están priorizando sin un rumbo claro para poder enviar los SKU Core, principalmente. ¿Qué dicen los expertos, no? Por ejemplo, Gartner, que es una consultora muy importante, dice que hay que analizar muy bien a nuestras terceras partes en la cadena, o sea, nuestros proveedores y nuestros clientes, qué tan preparados y qué tan bien tienen sus planes de respuesta para entender qué tanto podemos manejar nuestra cadena. PricewaterhouseCoopers dicen lo mismo, ¿no? Dicen una rápida recuperación requiere preservar las habilidades y la capacidad, haciendo inversiones dirigidas para lograr agilidad. Casi todos hablan de agilidad. Bain, que es otra consultora de estrategia, dice el reducir los costos de supply chain representarán el mayor riesgo de negocio. Y finalmente AlixPartners, que es otro proveedor global de estrategia de los mejores, dice que ser fuertes, mira por la salud y el cuidado de tus trabajadores y enfócate en el efectivo y el efectivo. Entonces, como vimos antes, esta es la ruta por la que sigue o va a seguir la recuperación de la demanda en esta pandemia, ¿no? No tenemos una certeza, pero muchas de los pronósticos indican que estos son los periodos de recuperación, mayor o menor plazo según el país. Entonces, en cuanto a la cadena de suministro, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Tenemos, como mencionamos, un periodo de planeación de la cadena, planeación de cada una de estas fases de compras, de producción y servicios, entrega y devoluciones, y tenemos unas reglas que manejan toda la cadena. Tenemos los procesos de los proveedores, como recordarán, y los procesos de los clientes. Entonces, tenemos procesos que indican la dirección del flujo de material, tenemos procesos en los cuales no hay flujo de material, como la planeación y los habilitadores, y tenemos procesos de información, como les dije en la primera lámina, que fluyen a lo largo de toda la cadena para poder, digamos, manejarla.
¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo generamos valor a lo largo de la cadena de suministro? Dentro de la misma compañía, los procesos de la cadena de suministro, tenemos los productos, los indicadores y el servicio. Tenemos la estructura de la organización, las prácticas y políticas, los recursos humanos, la tecnología e información. Y por otro lado, de cara al proveedor, tenemos la estrategia y objetivos de nuestro negocio, que tiene que alinearse con los del proveedor, y las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces, acá hay una relación vital, ¿no? Entonces, lo que indicamos aquí es que el desempeño de esta cadena genera valor cuando las competencias de la cadena están alineadas a las necesidades de los clientes, la estrategia de la empresa y los costos e inversiones. La incertidumbre. Lo que ahora manejamos, y en toda cadena de suministro se maneja mucho, es la incertidumbre. En este caso, se conoce como el efecto látigo, ¿no? O el efecto bullwhip. ¿En qué consiste el efecto? Es que tenemos a un cliente verdadero y final que puede tener una demanda estable, ¿no? Cada uno de nosotros es consumidor y sabrá si la demanda de un determinado producto para él es estable o ha cambiado en estos momentos de pandemia o es errática. Pero las compañías deben, ante la incertidumbre, hacer pronósticos sobre este cliente verdadero y final. Entonces, dependiendo de qué tan bien midamos a este cliente o pronostiquemos su demanda, vamos a impactar en los demás niveles. Este nivel 2 es el nivel del DRP o el Distribution Resource Planning, que es la parte de la distribución, ¿no? Es normal, se ve aquí que ya se va afectando, ¿no? A veces los distribuidores, para cubrirse de una demanda, ante una variación de la demanda, se cubren y la onda se empieza a expandir. Luego viene el nivel 3, que es el nivel de producción de plantas, ¿no? Y acá es lo mismo, ¿no? Para cubrirse el efecto de variación que ven en el nivel 2, se empieza a agrandar la amplitud. Y finalmente, a nivel de compras, en el Manufacturing Resource Planning, ya se ve el efecto de una demanda casi estable en cómo van variando. Entonces, esta incertidumbre que genera inventarios. Mientras más incertidumbre tenemos, más inventarios tenemos. Y mientras más inventarios tenemos, menos capital de trabajo tenemos. Entonces, en los pronósticos podemos tener dos grandes resultados o grupos de resultados. Como le muestro aquí, es qué tan bien precisamos en la demanda final del consumidor. En la zona de agotados, perdón, en la zona de agotados, la demanda real es mayor que el pronóstico. En este caso, se afectan a las ventas. Si por otro lado nos cubrimos con demasiado inventario, la demanda real es menor que el pronóstico y acá generamos costos de inventario innecesarios, ¿no? Entonces tenemos que definir por dónde queremos ir, hacia una pérdida de venta o un exceso de inventario, ¿no? En los dos lados hay pérdidas, hay que definirlos. Entonces, en la parte de inventarios, como recomienda el Demand Driven Institute, tenemos un sistema de máximos y mínimos, ¿no? Hay un rango óptimo de niveles de inventarios y hay un rango de precaución. Tenemos los tiempos de reposición y posibles tiempos de desabastecimiento que hay que manejar para poder, obviamente, atender el pronóstico, ¿no? Entonces, recordemos que no todos los inventarios están en el mismo ciclo de vida. Dependiendo del estado del ciclo de vida del producto, se pueden manejar diferentes niveles de servicios. Y eso hace que se prioricen o se determinen las políticas de los sistemas de máximos y mínimos de inventarios. Por otro lado, ¿cómo se gestionan los pronósticos? Actualmente con Big Data, con Machine Learning, por ejemplo, acá pongo una lámina en que hablamos de un desafío, ¿no? De cómo generar los insights con Machine Learning, ¿no? La solución, en este caso, usa modelos de regresión con Machine Learning, alrededor de 200 modelos, utilizando el Microsoft Azure, que es un ejemplo, ¿no? Y que son herramientas que te permiten manejarte en este entorno tan incierto. En particular, con el COVID, la mayoría de Machine Learning tiene que incorporar este efecto para poder tener un pronóstico adecuado. O sea, todos los Machine Learning o las herramientas que han existido que no incorporan el efecto COVID en cada país, región, ciudad, deben estar teniendo muchos problemas en poder acertar en los pronósticos que les expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, existen software de pronóstico como Yamasoft, que son de clase mundial, y Camelot, que tiene trabaja con el MIT, que entiendo UTEC tiene convenio con el MIT, y que en esta pandemia incorporó esa variable del COVID, directamente del Johns Hopkins,
y lo tiene gratuito por la pandemia. Ok, ¿qué revelan estos estudios de inteligencia artificial? Acá les muestro un survey de junio de este año de Llamasoft, que es uno de los mejores software en el mercado, en el cual de las 750 cadenas de suministro top globales, y lo que muestra el survey es que deja en evidencia algo muy interesante, que las eficiencias de las cadenas de suministro logradas en los últimos 30 años no harán que las cadenas sean más ágiles en el futuro. Y lo que en este momento están reclamando las cadenas de suministro o los consumidores es agilidad, ¿no? Esto es cierto desde la parte de compras como de cara al cliente. Los líderes de las cadenas globales reconocen que deben mejorar sus cadenas de suministro y el uso de analítica con inteligencia artificial se torna muy necesario. ¿Cuáles son los desafíos de empresa? ¿No? Notar, aceptar que son inhábiles de responder rápido y en forma flexible a los cambios del entorno. Las oportunidades es mejorar la visibilidad de la cadena, ¿no? O de los cuellos de botella a lo largo de la cadena. Los inhibidores organizacionales que tenemos es una percepción de falta de apoyo de la alta gerencia para estas adaptaciones. Y estamos hablando de las 750 cadenas top. Y los facilitadores tecnológicos para esto son el uso de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Moverse hacia una cadena de suministro más ágil se hace imprescindible cuando las ventas como ahora son cada vez más escasas. Entonces, aquí tenemos algunos resultados de esta encuesta, ¿no? Solo les muestro algunos, ¿no? Las líneas, las barras azules son de los ganadores y las barras rojas son de los que no son ganadores, digamos, los que no destacan en las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué es lo que más valoran? Es la capacidad de poder reaccionar a la demanda del mercado, tener modelo de contingencia para interrupciones en la cadena de suministro, o por ejemplo también poder ver qué gran valor le aportan la inteligencia artificial y el machine learning a las principales compañías. Bueno, poder proyectar una demanda con indicadores macro como geomercado, clima, competencia, impacto social, optimización de última milla, que es, digamos, entregas muy, muy rápidas, capacidad de planeamiento. Y también tenemos, por ejemplo, que prima más la flexibilidad que la eficiencia, ¿no? Se nota también una carencia, como lo mencioné antes, de soporte del alto nivel de la gerencia para una estrategia de omnicanalidad que es ahora muy necesaria en tiempos de transformación digital, ¿no? Y por otro lado, no partir los costos de flete. Entonces, ¿cómo es que enfrentamos nosotros todo esto que les he contado? Yo les voy a hablar de este modelo SCORE, lo enfoca desde 4 macro procesos o prácticas, ¿no? La parte de la mejora de procesos, ¿no? Analiza los procesos de la cadena de suministro que ya vienen prácticamente analizados de las mejores cadenas de suministro del mundo, ¿no? Y nos permite hacer un rediseño del proceso. Se hace un benchmark de la performance, o sea, compara la eficiencia de la cadena de suministro propia con las mejores cadenas de los determinados sectores en los que se mueve la compañía. Y nos permite tener unas métricas como les voy a mostrar más adelante. Hace un análisis de mejores prácticas, o sea, sugiere muchas prácticas que ya existan, hay alrededor de 500 mejores prácticas, y permite ver lo maduro de un proceso es dependiendo cuáles o cuántas mejores prácticas ya usa o incorpora. Y finalmente el diseño organizacional, que es muy valioso, que es quiénes son las personas que gestionan la cadena de suministro, ¿no? O sea, evalúa las habilidades y las necesidades para que la cadena tenga una adecuada performance, alinea el personal y las necesidades de capacitación con las metas internas, ¿no? Entonces, estas 4 variables, proceso, performance, mejores prácticas y habilidades, es lo que nos van a permitir, como orquestación de cadena, tener ese alineamiento, tener esa visibilidad de toda esta cadena de suministro. Entonces, esta es la primera parte, por ejemplo, la parte que corresponde a los procesos. Entonces, los procesos se pueden ver a varios niveles, como les expliqué antes, teníamos planeamiento, compras, manufactura y distribución. Hay un nivel 2 de configuración y un nivel 3 de elementos. Entonces, esta herramienta o estas metodologías nos permiten mapear muy rápidamente
qué tan bien configurada está nuestra cadena o qué carente está nuestra cadena para poder complementarla, ¿no? Y de un sistema o de una situación como está, unas is, poder proponer un sistema 2B que sea el más adecuado para nuestra organización. Como parte de performance, ¿cuáles son las métricas, no? ¿Qué medimos en una cadena de suministro? En una cadena de suministro o en una empresa, premiamos el retorno de capital, el retorno de la inversión de un accionista o un dueño de empresa, que tiene dos vertientes: incrementar la utilidad neta y la reducción del capital de trabajo. En la parte de incrementar la utilidad neta tenemos incrementar ingresos. Toda cadena de suministro que no pierda ventas, que gestione con innovación, con una adecuada relación al cliente y con una orden perfecta, o sea, un atendimiento perfecto de una orden, con toda seguridad va a generar ingresos. Por otro lado, puede optimizar costos en la gestión de compras, en la gestión de producción y en la gestión logística, con una adecuada planificación, con una adecuada gestión. Y por otro lado, en la parte de la reducción de capital, recuerden que les mencioné que la incertidumbre genera inventarios, genera coberturas, ¿no? Entonces, mientras más acertado sea nuestro pronóstico, mientras más alineada esté nuestra cadena de suministro, mientras más visibilidad podamos tener de los cuellos de botella, los inventarios se van a reducir notablemente. Y por lo tanto, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de la organización, sé que hablamos entre ingenieros, pero es un tema muy necesario conocer, ¿no? También van a afectar el capital de trabajo. Y por otro lado, los activos fijos, si nosotros no gestionamos bien una cadena, vamos a tener fábricas muy grandes, o almacenes muy grandes, o maquinaria y equipos demasiado grandes e innecesarias para el tamaño de la cadena que estamos hablando. ¿Qué otro tipo de métricas tenemos acá? O sea, por ejemplo, como atributo de cadena de suministro tenemos la confiabilidad, la velocidad, la adaptabilidad que mide la agilidad, los costos y la eficiencia en la gestión de activos. Estos son 5 atributos. En la parte de la confiabilidad tenemos, por ejemplo, el cumplimiento perfecto de una orden, ¿no? De la cual esto es más completo que un on time in full, ¿no? Una entrega a tiempo y completa. Hay muchas variables para determinar el cumplimiento perfecto de una orden, ¿no? Y esto nos permite medirlas. En cuanto a la velocidad, es el tiempo de ciclo del cumplimiento de una orden. Qué tan rápidos o no somos para cumplir una orden. Muchos conocemos, por ejemplo, que hemos hecho algunos pedidos y vemos que no nos llega a tiempo o en el tiempo ofrecido, ¿no? Esto mide la velocidad. Finalmente, la adaptabilidad mide la adaptabilidad de la cadena hacia el incremento o hacia el decremento y una valorización del riesgo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en esta pandemia, si, por decir, un producto que nosotros producimos y comercializamos cae dramáticamente la demanda, ¿qué tanto podemos reducir con nuestros partners, proveedores y clientes sin que afecte las cuentas por pagar de la empresa o las cuentas por cobrar, ¿no? Y nos permite también valorizar el riesgo en el que está la empresa o la cadena de suministro, ¿no? O sea, la estrategia de la cadena de suministro es la estrategia de la organización. Finalmente, el costo son los costos, cuánto nos cuesta servir, ¿no? El costo de la cadena de suministro, los costos de ventas, y la eficiencia de gestión de activos es el ciclo de la flotación de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios. Esta es la versión de SCORE. Les puse otra fuente, que es la fuente de Oliver White, y Oliver White mide, por ejemplo, el planeamiento de ventas y operaciones, muy necesario para alinear la cadena, la parte financiera, la parte del abastecimiento, los productos, la demanda y los mercados, ¿no? Son enfoques diferentes de métricas, y estas métricas se pueden comparar contra cadenas de suministro similares en nuestro sector, y de la región o del país. Entonces, ahora, el tercer punto eran las mejores prácticas que les mencioné en el esquema de cadena de suministro de SCORE, que es las mejores prácticas como la planeación de las ventas y operaciones. Entonces tenemos aquí una parte de análisis estadística de datos o ver desde los inputs de marketing, las cuotas de mercado, los nuevos productos o las compañías que compiten. En la parte comercial, de planificación de la demanda, lo que son las promociones, las ofertas, las negociaciones, y esto nos permite hacer un plan sin restricciones, hacer los planeamientos de los suministros, tanto para la producción, para la compra, ¿no? Las políticas de stock, y hacemos la planificación de acuerdo a la posibilidad de la empresa, la posibilidad financiera de la empresa, de acuerdo a los inventarios que permita manejar, o las inversiones que permita manejar. Y con esto se toman decisiones. Esta mejor práctica, que es una de las muchas
cientos de mejores prácticas que existen para cadenas de suministro, tiene varios desafíos, como pronósticos que pueden estar desconectados de las variables de mercado. Como les mencioné hace un momento, en estos momentos tenemos una variable de mercado que es el COVID. Si no tenemos en cuenta eso en nuestro forecast, realmente nuestro forecast no nos va a servir, ¿no? La falta de comunicación entre ventas y operaciones, y una serie de conceptos en este aspecto. Por otro lado, tenemos, por decirles, ¿no? Acá tenemos los volúmenes de ventas y los coeficientes de variaciones. Mientras más agrupados esté la data, es más fácil pronosticar. Mientras más desagregada esté la data, más difícil es pronosticar. Entonces, como les decía, hay que encontrar un equilibrio entre la inversión en stocks, en inventarios y en niveles de servicio. O sea, cuánto stock necesito para mejorar un nivel de servicio de un 90 a un 95%, ¿no? El stock de seguridad aumenta exponencialmente a medida que el servicio se acerca al 100%, ¿no? Y no todos los productos, o sea, requieren el mismo nivel de servicio, ¿no? Como ustedes saben, el ciclo de vida de un producto, ¿no? Mientras más el producto ya esté de salida, no necesita un nivel de servicio tan alto. Probablemente un producto que se encuentre entre un lanzamiento o una madurez sí requiere un nivel de servicio alto. Y eso hará que en un ABC de inventarios y la variabilidad que encontremos, como la que mencionamos acá, podamos nosotros definir una política de inventarios adecuada con herramientas como SOP o con herramientas como Demand Driven, Supply Chain, ¿no? En las cuales, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí? Es, digamos, un volumen de demanda bajo-alto y una variabilidad de demanda bajo y alto. Entonces tenemos aquí desde órdenes make to order, que es algo muy, muy disruptivo, o un sistema pool, ¿no? O forecast orientado por las personas, ¿no? O sistemas colaborativos como el CPFR. Entonces, este tipo de herramientas nos va a permitir visualizar nuestras cadenas de suministro y cómo podríamos irlas gestionando de mejor manera. Por otro lado, por ejemplo, si un poco, ahora usamos mucho los conceptos de ágil y los conceptos de lean, vemos que dependiendo del volumen y de la variabilidad es más adecuado uno u otro enfoque, ¿no? Un enfoque ágil se necesita en ambientes menos predecibles, donde la demanda es muy volátil, y un enfoque lean trabaja mejor con altos volúmenes, ¿no? Y una baja variación. O por otro lado también tenemos, por ejemplo, en esta fuente también de Demand Driving, ¿no? Toda la parte de planeamiento y estrategia, gestión de la demanda y del abastecimiento, la ejecución y el análisis, en que, así como tenemos los ciclos PDCA de Deming, tenemos un acuerdo colaborativo entre las partes, un plan de negocios conjunto, un pronóstico de ventas, las órdenes de planeamiento y forecast, la generación de órdenes, cumplimiento de las órdenes, la gestión por excepciones y una evaluación de la performance, ¿no? Todo en un ciclo en que está la manufactura, el distribuidor y el consumidor. ¿Qué otro tipo de prácticas o mejores prácticas tenemos? Otra tendencia de McKinsey, que es una de las consultoras de estrategia más ranqueadas, hablan de las palancas de mejora de la cadena de abastecimiento que se pueden mapear con 6 drivers principales. Como podrán ver aquí, es muy importante la parte del costo. Como lo mencionamos, esto va al estado de resultados, ¿no? El costo de transformar un producto y distribuirlo. La parte del capital, que es la parte de los inventarios, ¿no? Y la parte del servicio, esto va a hacer que las ventas no se pierdan. O sea, estos son servicios que tienen relación con las ventas, la parte del costo y la parte de inventarios. Y la agilidad, que es lo que está primando en estos entornos tan volátiles como los que vivimos hoy en día. Entonces, en este entorno tenemos la parte de la planeación, que es sumamente importante, los flujos físicos de material, la gestión del desempeño, un manejo de pedidos, la colaboración y la estrategia. Entonces, aquí podemos ver desde planeación con analítica predictiva para la planeación de demanda, que son los modelos
de Business Intelligence, de Machine Learning e Inteligencia Artificial, planeación de ciclo cerrado, y es posible automatizar las tareas de conocimiento. Una optimización avanzada de beneficios, obviamente todo esto son planes, ¿no?, que se van optimizando de acuerdo a un ciclo cerrado, y una planeación de escenarios. En la parte de flujos físicos, tenemos la automatización de actividades de depósitos, habrán visto ustedes los almacenes inteligentes, los vehículos autónomos e inteligentes para manipular, digamos, almacenes en grandes dimensiones, en grandes volúmenes, en turnos de trabajo mucho más extensos, o incluso en ambientes de repente no tan sanos para una persona, ¿no? Los interfaces hombre-máquina, los algoritmos de planeación logística y las impresiones 3D, con los cuales se pueden acelerar mucho todos los procesos de nuevos lanzamientos de productos. Como gestión del desempeño, tenemos un análisis automatizado de causas raíz, o sea, todo este sistema de Kaizen o de mejora se puede automatizar en cierto grado, tener una gestión del desempeño digital, transparencia online de las operaciones, y un manejo de pedidos, digamos, monitoreable, confiable de los pedidos online, una replaneación en tiempo real, un procesamiento de pedidos sin intervención humana, ¿no? Finalmente, un proceso colaborativo, una nube de cadena de abastecimiento. Ustedes han visto ya entre las mejores cadenas que hablamos, Alibaba y otras son totalmente digitales, ¿no? Una conectividad multicapa I2I y una estrategia final de microsegmentación y configuración dinámica de redes, ¿no? Esto que nos da, dentro de estos conceptos de agilidad, costo, capital y servicio, en la parte de servicio, como les explicaba, una reducción en las pérdidas de ventas, en la parte de costos, costos de transporte y almacenamiento, costos administrativos de la cadena, ¿no? Y finalmente el capital para la gestión de inventarios. Entonces, de acuerdo al nivel de referencia en la que se encuentre la cadena, o sea, la madurez de sus procesos, la orquestación de la misma cadena, vamos a poder tener hasta qué nivel de reducción vamos a poder experimentar o de mejora va a poder experimentar la cadena en pérdida de ventas, en costos de transporte y almacenamiento, en costos administrativos y en gestión de inventarios. Ya la última de las 4 procesos que les explicaba, ya la parte de las personas. Hemos hablado antes de los procesos, hemos hablado de las métricas de performance, hemos hablado de las mejores prácticas, les he mencionado solo algunas de las que existen. Tenemos la gente, nuestra gente, sus habilidades, ¿no? Entonces, estas habilidades se miden por entrenamiento, por aptitudes y por experiencia. Todo para poder manejar estos procesos con estas métricas y con estas mejores prácticas, ¿no? Hay que formar a los equipos, a las personas, para que se puedan desempeñar con comodidad y con solvencia y con capacidad en los procesos de una cadena de suministro, ¿no? Sobre todo en ambientes tan volátiles como los que tenemos hoy en día. Finalmente, ¿cómo gestionamos los riesgos en la cadena? Tenemos 2 grandes partes. La parte derecha es la parte operacional, que tiene que ver con los proveedores y con nuestros clientes, ¿no? Y la parte izquierda, que es la gestión propia, la gestión interna de la cadena, tiene que ver con la agilidad principalmente. Entonces, ¿qué manejamos en estos tiempos de crisis? La necesidad de manejar caja, de tener caja, de retener la caja, de tener una gran visibilidad de la cadena de suministro para poder, obviamente, responder ágilmente, rápidamente a los cambios del mercado, para no quedarnos con inventarios, para no perder ventas. Herramientas de pronóstico que incorporen, como mencioné, variables relevantes del mercado. En estos momentos, la más relevante es la COVID y los cambios en los hábitos. Los niveles de inventarios apropiados, como les comenté, hay diferentes maneras, tiene que ver con el ciclo de vida del producto, y bueno, hay muchas herramientas, el demand driving es muy apropiado para esto. La alta velocidad de respuesta, los procesos colaborativos, el personal, que es sumamente importante, y en estos momentos tener una redundancia de proveedores. Por otro lado, desde la parte operacional, tenemos un mapeo de proveedores estratégicos, los costos con los que gestionamos, qué tan madura es nuestra relación con ellos, los mapas de los nuevos canales, estrategias de distribución, transportes, como les expliqué al principio, es uno de los puntos que más ha fallado,
y la adaptabilidad de esta cadena para que, digamos, sea una cadena sólida, robusta, ¿no? Pero a la vez ágil y flexible, ¿no? Que permita en todos los vaivenes del mercado poder responder adecuadamente. Finalmente, estos riesgos de la cadena de suministro se pueden medir en cada una de las fases de planeamiento, compras, retorno hacia las compras, producción, distribución primaria, retorno de los clientes hacia la distribución primaria, la distribución secundaria o a nivel de detalle, y todo lo que son los procesos y las políticas de la organización. Todo esto nos da un marcador que nos permite poder evaluar qué fase o qué proceso dentro de nuestra cadena de suministro requiere más atención. En este caso, este ejemplo, aparentemente lo que más requiere es la parte de planeamiento y en segundo lugar la parte de compras, ¿no? Ya sobre esto se hace un análisis de los procesos que mostré al principio, ¿no? Y sobre eso se puede corregir rápidamente el riesgo para evitar perder una oportunidad o perder, digamos, dinero, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son las medidas para mantener la operatividad de una cadena de suministro ante este entorno COVID-19, ¿no? Mirando en un entorno de mediano y largo plazo, tendremos que tener aparentemente tres grandes ejes. El primero es mejorar la visibilidad y la digitalización de la cadena. Las empresas deben tener en todo momento claro las limitaciones de sus partners, ¿no? De proveedores y clientes, ¿no? Tanto de primer nivel, segundo y tercer nivel. Modelar los nuevos riesgos y sus costos asociados. Bueno, ¿cuáles son los riesgos macro? En este momento, bueno, desastres, guerras políticas o pandemias, riesgo de demanda, fallos de previsión, cambios en los patrones de compra, riesgo de fabricación, huelgas, explotación de trabajadores, o etcétera, riesgo de suministros, paradas en la producción, en COVID se puede dar muchos efectos, riesgo de transporte, accidentes o controles. Y finalmente, una resiliencia de la cadena de suministro, ¿no? La capacidad para poder adaptarse a los cambios, ¿no? Será clave poder responder rápidamente a las disrupciones para mitigar un impacto global de la cadena, disponiendo a su vez de varias alternativas ante sucesos no previstos. Ok, bueno, y eso sería todo. Espero haber aportado en la presentación y por favor, con todo gusto para si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, Jorge. A los asistentes, si desean, pueden utilizar el micro o enviarnos sus consultas por el chat. Valeria Castillo nos ha escrito, a ver, leo aquí. Buenas tardes, Jorge, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto debemos saber sobre temas económicos como cuentas por pagar o por cobrar, balances financieros, etcétera? Bueno, es muy necesario el que tengas un conocimiento de eso, porque definitivamente, bueno, yo soy ingeniero mecánico, por ejemplo, ¿no? Y en tu futuro profesional, tú puedes llegar a manejar una compañía o estar en una posición de gerencia. Entonces, los temas económicos son muy importantes, porque todo proyecto, toda mejora que uno quiera proponer, necesita un retorno de la inversión que vas a solicitar para tu proyecto. Entonces, es sumamente importante que todo ingeniero tenga dentro de su mindset, ¿no? Digital, técnico, también un mindset financiero, que es muy importante, como les he mostrado aquí, ¿no? O sea, el efecto de inventario es en el capital. Si la empresa es pequeña, no tiene muchos fondos, no va a destinar muchos fondos a inventarios y a su vez va a dificultar el manejo de la cadena de suministro que puedas tener, ¿no? Muchas gracias, Valeria, por la pregunta. ¿Alguien desea hacer una consulta adicional? A ver, Julio, perdón. Hola, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena presentación. Mi pregunta era acerca de si actualmente, o sea, con las noticias de ahora de lo que sucede por parte de la política en Perú, también consideran como que estas cuestiones de manera significante, o sea, golpean de manera significante como lo ha sido el golpe que ha sido, que hemos recibido por parte de esta crisis sanitaria de la COVID, si es que la tienen en consideración.
Sí, como les mencioné en un momento, todos los forecasts o los pronósticos tienen que considerar las variables del entorno, ¿no? Por ejemplo, una noticia, un entorno político como el que estamos en este momento, por ejemplo, puede ser, no sé si en nuestro sector, pero de repente en otro tipo de cadena de suministro, que un determinado grupo de clientes se abstenga de poder comprar. O de repente una noticia política puede propiciar digamos, que la gente compre mucho, ¿no? Entonces, uno tiene que estar muy atento a eso, y como les mostré, no sé si recuerdan la parte de los gráficos, mientras más variables considere tu modelo pronóstico, obviamente que sean relevantes para tu sector y para tu compañía, definitivamente sí impactan, ¿no? O sea, una noticia favorable va a ser que el consumo en nuestro negocio, por ejemplo, en el que estoy yo, suba, ¿no? Una noticia desfavorable probablemente lo inhiba, ¿no? Una pandemia, por ejemplo, diríamos que va a orientar de alguna manera la demanda, sí, como tú bien decías, y una noticia política definitivamente también, ¿no? Porque puede afectar en la parte económica del consumidor y del mismo fabricante, ¿no? Muchas gracias. De De nada, acuerdo, Julio. Un gusto. a ver, Jenny estaba levantando la manito y luego tenemos dos preguntas más en el chat. ¿Cómo no? Jorge, buenas tardes, gracias por la exposición. Jorge, una consulta. Quería saber sobre el ajustamiento de sus indicadores. Me imagino que tenían una proyección para este año, pero por lo del COVID han tenido que reajustarse. ¿Cómo hacen el tema de del reajuste de sus objetivos? Muy buena pregunta, Jenny. Como te dije, ¿no? O sea, mientras más, obviamente, esto es como un modelo econométrico, digamos, ¿no? O sea, la economía cambia y obviamente el hábito del consumidor cambia, ¿no? Si tú tienes una buena propuesta de valor con un producto bueno, obviamente la demanda persiste. Pero el ajuste de indicadores tiene que ver justamente con forecast, ¿no? O sea, por decirte, si tú empiezas a ver, o sea, y también lo dije en la parte de los horizontes de planeamiento, ¿no? Si los horizontes de planeamiento eran de 13 semanas o más, ahora se redujeron a 4 semanas, lo decía, creo que Procter & Gamble, ¿no? Con esa reducción de tus indicadores empiezas a ver, o sea, se vuelve el manejo de la cadena más ágil, es decir, más táctico. Al ser más táctico, tú tienes que ver si, por ejemplo, tú planificabas, no sé, rentabilizar, por decirte a un tema, o de repente, si tenías un costo que tú tenías, por decirte que, voy a decir un número, un sol eh, por una unidad X, por un SKU, y ahora en una carencia de camiones, no porque no hayan camiones, sino porque no hay choferes para manejar los camiones por las cuarentenas, obviamente ese costo va a subir. Al subir tu costo va a bajar tu margen y eso tiene que hacer que adecúes estos indicadores. Entonces tienes que evaluar muy, muy fino, ¿no? Y por eso es muy importante que la cadena de suministro integra a toda la compañía. O sea, integra desde investigación y desarrollo hasta el área comercial y marketing, ¿no? Entonces, el ajuste se da porque todas las variables empiezan a cambiar, ¿no? Uno, que tienes que observar el mercado, ¿no? Las acciones de los competidores y tus mismos resultados. Y como los horizontes de planeamiento se van reduciendo cada vez más, eso te permite un manejo muy, muy cercano al mercado. Muy, muy cercano. Ahora, el uso de herramientas tecnológicas como las que les comenté, te van a permitir que tú tengas más tiempo para analizar, ¿no? Si usas Big Data, mejor todavía, ¿no? Y con eso tú vas a ir ajustando tus determinados indicadores, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné 5 tipos de atributos, ¿no? El primero era la confiabilidad. O sea, si ya los medios de transporte o los transportistas no van a responder igual, o sea, el tener un pedido perfecto cada vez va a ser más difícil, ¿no? El tema de la velocidad es lo mismo, ¿no? Si mi velocidad era, por decirte, en un día te atendía un pedido, ahora tal vez voy a demorarme un día y medio porque estoy viendo la carencia de proveedores o de repente fallas de transporte, etcétera, ¿no? Y la adaptabilidad, qué tan adaptable sea tu cadena, es lo que te va a permitir que tú te puedas mantener. Lo mismo, las últimas dos que eran costos y gestión de activos, es lo mismo, ¿no? O sea, tus costos van a subir probablemente, ¿no? Y tu gestión de activos también, probablemente tus clientes te pidan más crédito,
porque es una situación grave y ellos están vendiendo menos. Entonces, es muy importante medir el entorno para poder reajustar tus indicadores. Muy buena pregunta, Jenny, te felicito. Listo, gracias. Nada, que Gracias, Jenny. Gracias, Jorge. Tenemos varias preguntas en el chat. Para los que no logren enviar sus preguntas, les comento que vamos a tener a Jorge en una segunda edición. En la cuarta edición de Industria San Miguel va a también estar Jorge, así que si no llegan a hacer sus preguntas, las podemos hacer en la siguiente sesión. Tenemos una pregunta de Bruno García, hola Jorge, tengo una duda de cómo podrías tener un buen forecast con el COVID. Hablabas acerca de poder capturar esas variables. ¿Conoces algún factor que capture el COVID? Sí, como les mencioné, existe hoy, y ustedes pueden verlo, es un demo, ¿no? El MIT tiene, con la empresa Camelot, han hecho una especie de convenio. Camelot es un desarrollador de software. Entonces, por ejemplo, ellos han usado la información de Johns Hopkins, que captura en todo el mundo cómo está desarrollándose la pandemia, ¿no? Y las diferentes variables que usa, o sea, la cantidad de infecciones, la cantidad de muertes, y los impactos inclusive a nivel de ciudad. Entonces, toda esa Big Data la incorpora el modelo. Entonces, por ejemplo, obviamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, al incorporarlo, y lo pueden buscar, es gratuito, lo pueden mirar, ¿no? Ahí puedes darte una idea más real de cómo incorpora esto. Entonces, si tú tenías un escenario pre-COVID, en la cual tú ya conocías cuáles eran los históricos de mercado, más o menos cuáles eran las acciones de los competidores, que un clima más cálido vas a vender más, en el caso de nuestro sector. Ahora esas variables ya no funcionan igual. Entonces, es modelamiento matemático, ¿no? Son modelos estocásticos y probabilísticos que te van a permitir usar ese tipo de variables. Lo importante es que tengas la data, y Johns Hopkins sí la tiene. Buena pregunta, Bruno. Excelente. Ahora vamos con la consulta de Paul Sánchez. Dice, ¿tienes conocimiento de cómo partir o iniciar el uso de Machine Learning para el forecast en una empresa? Por ejemplo, mencionaste Microsoft Azure. Sí, hay varias soluciones, ¿no? O sea, inclusive hay soluciones más asequibles, ¿no? Hay software, bueno, tipo R, o por ejemplo, de alguna manera, por ejemplo, el @RIS tal vez no es un Machine Learning, no estoy haciendo promoción, pero tengo entendido que muchas universidades lo usan, ¿no? Que te dan muchos modelos que se acercan en mayor o menor forma, o es conjunción de varios modelos matemáticos que se acercan a la curva de tu demanda en particular, ¿no? Ahora existe mucha oferta de software, y muchos están buscando ofrecer sus servicios porque es parte de una comunidad de científicos, ¿no? El R también es otro de esos software que permite investigar el Machine Learning, ¿no? Pero hay varias herramientas, ¿no? Hay bastantes herramientas a la fecha. El Azure es uno de ellos, ¿no? Ahora Muchas gracias, Paul. Gracias. Tenemos una consulta más, es de Frances Reyes. Buenas tardes, Jorge. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué tanto puede involucrarse una empresa de automatización en la cadena de suministros? Buena pregunta. Bueno, si lo que te refieres es, por ejemplo, a la parte de automatización digital, yo mencioné, cuando mencioné cadena 4.0, a la parte final, en varias partes, ¿no? La cadena de suministro tiene en la parte del make, me imagino que Francis debe ser mecánico, electromecánico, mecatrónico tal vez, ¿no? En la parte del make, tú tienes muchos procesos de automatización, ¿no? Por ejemplo, desde la medición de la eficacia del proceso, el OEE, ¿no? Hay compañías que no miden ese proceso en línea. Entonces, el hecho de hacer más eficiente ese proceso productivo y que lo puedas controlar la energía que gastas, si usas agua o no la usas, o las determinadas variables. Si ese proceso lo automatizas y generas árboles de pérdidas, puedes optimizar eso, ¿no? Ya muchos dispositivos ahora o máquinas con Industria 4.0 tienen incorporado esa parte. Y obviamente, a la medida que haya más automatización, te
te permitirá poder tener producciones digamos, largas o variables o a medida, ¿no? En la parte productiva. En la parte de almacenes también, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado, les mencioné, los almacenes inteligentes, en que se automatiza la carga, la descarga, inclusive ya hay gestión de inventarios por voz hace muchos años, ¿no? O inclusive robots, ¿no? O robots simples que te mueven la carga y la van cargando, apilando, paletizando y cargando al camión, ¿no? Todo depende del volumen de la empresa en la que se está trabajando, ¿no? Bueno, esto de Machine Learning son herramientas que se usan y pueden capturar datos de capturadores de datos dentro de las plantas para poder y ofrecerte soluciones, ¿no? Definitivamente hay mucha oportunidad. Muy buena pregunta, Francis, gracias. Ahora vamos con Santiago Contreras. Buenas noches, Jorge. Felicitaciones por su exposición. ¿Cuál ha sido el sector de Industria San Miguel o su cadena que se ha afectado más por la pandemia y cómo han lidiado con ello? Bueno, sí, teníamos varios frentes, ¿no? Como te dije, en los primeros momentos de la pandemia, el Perú entró en cuarentena, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos experiencias en varios países de la región, ¿no? En que hemos visto diferentes comportamientos de los países ante el COVID, ¿no? O sea, uno es el comportamiento en Perú, otro fue el comportamiento en Brasil, otro fue el comportamiento en Dominicana, o en Chile, donde mercados en los que nosotros operamos. Entonces, los comportamientos, los hábitos de consumo y compra cambiaron de manera, digamos, parecida, pero no igual. Entonces, digamos, nosotros lidiamos con reducir nuestros horizontes de planeamiento, los reducimos. Hubo una integración natural de los equipos que probablemente antes pudiesen tener algún tipo de distanciamiento, ahora se volvió un equipo de trabajo y redujimos los plazos de la demanda y del pronóstico. Eso fue lo primero. También, como estábamos muy bien integrados con nuestros proveedores, ¿no? Conversamos con todos nuestros proveedores y les hicimos ver que todo el negocio estaba cambiando y que iba a cambiar de manera muy disruptiva y que teníamos que alinearnos todos. O sea, a eso llamamos alineamiento de cadena. El alineamiento de cadena creo que fue algo fundamental para nosotros para poder enfrentar con éxito esta crisis, ¿no? Y sobre todo, yo creo que en el caso de Industria San Miguel, nuestra alta dirección jugó un rol muy importante, ¿no? En la cercanía con las decisiones que habían que tomarse. Pero definitivamente, yo sigo diciéndolo, el alineamiento de una cadena de suministro y la visibilidad que se tenga de la cadena permitirá enfrentar de la mejor manera cualquier situación que haya, ¿no? Buena pregunta, Santiago, muy aplicable. Gracias, Jorge. La última pregunta es de Paul Sánchez. En un slide mencionaste sobre los retos a enfrentar y había uno de enfocar más en valor agregado que en ahorro de costos. ¿Podrías detallar o explayarte mejor en esto? Tal vez quiero un poquito más de detalle, ya que este punto suena algo raro al saber que el objetivo de toda empresa es ganar dinero y optimizar los costos es algo que apoya a eso. Claro, Paul, sí, mira, es como, una cosa es generar valor, ¿no? Por ejemplo, un profesional que invierte en su educación, ¿no? Puede elegir una universidad de élite o una universidad no de élite, ¿no? El resultado probablemente sea el mismo profesional, ¿no? El tema es cuál de ellos dos va a agregar más valor. O, en el caso de un producto, ¿no? Tú puedes vender un producto, digamos, de muy bajo costo, ¿no? A un precio muy bajo, pero si tú buscas entregar un producto que al cliente, la experiencia del usuario, o el UX, como le llaman ahora, le dé la experiencia que ese usuario está buscando, ¿no? O sea, es como que darle, como dice la cadena de suministro, el producto correcto para el cliente correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto y en la cantidad correcta, pues yo te aseguro que ese cliente y cualquiera de nosotros va a estar en disposición de poder pagar por lo que él está percibiendo que recibe, ¿no? En eso hablamos. O sea, no todo es, o sea, hay ahorros de costos, sí,
pero hay otros posicionamientos de otras empresas que es una propuesta de valor, ¿no? Es como, bueno, no sé si esto te satisfizo la pregunta o de repente necesitas otro enfoque, pero es poder recibir más del producto. Eso también genera que el consumidor pueda aceptar pagar por ese producto de un mayor valor, ¿no? Espero que haber respondido a tu pregunta.